It basically makes it more fair. It's the kind of week that can give you whiplash. Sweeping tariffs one day, sweeping exemptions just 2 days later. Donald Trump now says many Canadian goods, specifically those compliant under the Canada-US-Mexico free trade deal, will be exempt from 25% tariffs until April 2nd. But Trump did not go into detail, instead framing this as a means to help the U.S. auto industry. It's just a modification short term because I didn't want to hurt the American. It would have hurt the American car companies if I did that. Una directriz publicada discretamente por el Departamento de Comercio a principios de enero modificó la respuesta formal habitual de Estados Unidos ante las suspensiones unilaterales por parte de socios estratégicos. El 8 de enero de 2026, la oficina del representante comercial de los Estados Unidos fue notificada a través de canales secundarios de comunicación diplomática de que la República Popular China suspendería indefinidamente parte de los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento bilateral firmado en abril del año anterior. El documento, aunque ampliamente interpretado como un intento de estabilización coyuntural, se había presentado públicamente como un giro estratégico en la relación comercial entre las dos mayores economías del mundo. Sin embargo, la medida de Pekín se produjo sin anuncio formal, sin rueda de prensa y sin nota explicativa detallada en los canales oficiales del Ministerio de Comercio chino. La suspensión fue percibida en primer lugar por los agentes de la industria química y del sector de los semiconductores, que identificaron el retorno de licencias específicas para artículos anteriormente autorizados bajo cláusulas excepcionales. La forma en que se llevó a cabo el retroceso se desvió del patrón habitual de tensión, lo que sugiere un enfoque más asimétrico de la presión institucional. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Entre el 9 y el 13 de enero, los datos operativos de 3 puertos del sudeste asiático revelaron una reducción abrupta en la liberación de cargas destinadas a socios estadounidenses. La caída, inicialmente atribuida a ajustes técnicos en los sistemas aduaneros, fue reinterpretada tras la circulación de circulares internas que restablecían los requisitos documentales previamente suspendidos en el contexto del acuerdo arancelario del primer semestre de 2025. El Departamento de Energía de los Estados Unidos, por su parte, emitió un comunicado confidencial a los proveedores estratégicos, advirtiendo de posibles retrasos en el acceso a insumos críticos procedentes del territorio chino. La Agencia de Control Logístico de las Fuerzas Armadas adoptó inmediatamente medidas provisionales de redireccionamiento contractual, lo que, por sí solo, indica que la percepción interna era que se trataba de un episodio con riesgo de escalada funcional. La ausencia de una declaración explícita por parte de Pekín, lejos de indicar un gesto técnico aislado, se interpretó entre bastidores como un reposicionamiento táctico de largo alcance. Lo que parecía ser solo una suspensión de cláusulas específicas se reveló rápidamente como una reorganización selectiva de palancas institucionales. Las primeras manifestaciones públicas del gobierno de los Estados Unidos fueron cuidadosamente calibradas. El Departamento de Estado evitó calificar el episodio como una violación, prefiriendo la expresión realineamiento procedimental fuera de los canales previstos. Por su parte, el Departamento de Comercio, en una nota firmada por 3 subsecretarios, declaró que estaba en proceso de evaluar los impactos operativos y diplomáticos derivados de los cambios unilaterales en los compromisos técnicos vinculados al régimen anterior de excepciones arancelarias. El uso del término régimen anterior no pasó desapercibido entre los analistas especializados en lenguaje regulatorio. Indicaba, aunque de manera indirecta, que el gobierno ya no consideraba vigente el conjunto de disposiciones firmadas en el último ciclo de acercamiento.
En otras palabras, la suspensión tácita por parte de China pasó a ser tratada como una reconfiguración definitiva del marco de normalización que se había celebrado como un hito. La Comisión de Asuntos Económicos del Senado fue informada en sesión privada de que la administración no tenía intención de adoptar represalias inmediatas, pero que supervisaría los efectos a medio plazo sobre las cadenas críticas y sobre el comportamiento contractual de los socios privados. Esta cautela, combinada con el lenguaje técnico y la ausencia de escalada retórica, reveló un esfuerzo de contención discursiva, aunque los efectos institucionales ya se percibían con claridad en los sectores directamente afectados. Los sectores de tecnología avanzada, transporte logístico y agroindustria comenzaron a registrar, aún esa misma semana, signos de contracción no solo operativa, sino también de expectativa de demanda. Los fabricantes de componentes electrónicos para aeronaves informaron de un aumento en los plazos medios de despacho de aduana, incluso en los casos en que no había variaciones normativas explícitas. Los distribuidores agrícolas del Medio Oeste estadounidense notaron una vacilación atípica en la confirmación de pedidos que tradicionalmente se realizaban con meses de antelación. Paralelamente, las asociaciones empresariales de la costa oeste iniciaron consultas formales a la Oficina de Representación Comercial, solicitando aclaraciones sobre la vigencia de los términos acordados en 2025. La respuesta institucional, aunque técnicamente precisa, se consideró insuficiente. En el ámbito interno de las comisiones parlamentarias, aumentaron las preguntas sobre el alcance real del acuerdo original, ya que sus disposiciones no habían sido ratificadas mediante un tratado formal, sino por sucesivos actos ejecutivos. Este detalle jurídico, aparentemente marginal, pasó a ocupar el centro del debate político interno sobre la solidez de los compromisos asumidos con potencias extranjeras sin una deliberación legislativa plena. La repercusión en el sector privado fue inmediata. Los agentes financieros comenzaron a revisar las previsiones de crecimiento para los segmentos dependientes de insumos importados. Las empresas del sector automovilístico, que habían anunciado inversiones millonarias con la expectativa de estabilidad arancelaria, señalaron revisiones del calendario. El Consejo Nacional de Seguridad Industrial actualizó con carácter extraordinario su matriz de riesgo estratégico, elevando el nivel de atención a los componentes importados sujetos a regímenes de licencia administrativa. El mercado interpretó estos movimientos no como reacciones aisladas, sino como reflejos de un entendimiento más amplio de que el llamado acuerdo técnico nunca había producido, de hecho, garantías institucionales equivalentes a las que se esperaban de un tratado formal. La distinción entre flexibilización coyuntural y cambio estructural volvió a ser el centro de los debates sectoriales. En términos institucionales, el episodio marcó un desplazamiento relevante del eje de previsibilidad contractual que se había reforzado a lo largo del último año. Aunque ninguna de las partes denunció formalmente los acuerdos previos, las señales de discontinuidad fueron lo suficientemente claras como para provocar, dentro del sistema estadounidense, un cambio de postura operativa. Los departamentos federales retomaron instrucciones anteriores, que habían sido suspendidas en nombre de la estabilidad negociadora. Los organismos reguladores comenzaron a exigir documentación complementaria que había sido dispensada en el contexto del acuerdo anterior. Y sobre todo, la ausencia de reacciones públicas más incisivas indicó que el gobierno federal operaba bajo el entendimiento de que el ciclo de entendimiento técnico había terminado de manera tácita, pero efectiva. En un escenario marcado por ajustes, retrocesos tácticos y reinterpretaciones normativas,
La reconfiguración del patrón institucional parece haber ocurrido sin un anuncio oficial, pero con efectos operativos inmediatos. Aunque el debate político no ha adquirido un carácter abiertamente conflictivo, los mecanismos internos del Estado han reaccionado como lo hacen en situaciones de ruptura de la previsibilidad sistémica. El episodio, por lo tanto, no se impuso por la fuerza de las declaraciones públicas, sino por la consistencia de las señales técnicas y la convergencia de múltiples órganos ante un cambio de escenario no declarado. Es este tipo de movimiento el que revela, con más precisión que cualquier discurso, el punto en el que termina un ciclo institucional y comienza otro. A lo largo del tiempo, el papel de este canal ha sido precisamente el de seguir no solo los episodios visibles, sino sobre todo los cambios estructurales que se insinúan en los gestos técnicos, en los ajustes regulatorios. Para quienes siguen los acontecimientos con atención crítica, mantenerse informado sobre estas señales convergentes se convierte en una forma de comprender el rumbo de la política internacional. Es en este contexto que diferentes instancias institucionales comenzaron a reevaluar la forma en que los acuerdos bilaterales de naturaleza ejecutiva se formalizan, implementan y supervisan dentro del sistema estadounidense. La ausencia de un tratado formal con tramitación legislativa completa, en el caso específico del memorando técnico con China, reveló una fragilidad de origen que ahora se traducía en vulnerabilidad operativa. El Servicio de Investigación del Congreso, en una nota distribuida a los parlamentarios con escaño en comités estratégicos, destacó que alrededor del 80% de los acuerdos ejecutivos celebrados con países con estatus de rivalidad estratégica no contaban con mecanismos estructurales de seguimiento vinculantes. Esta constatación, aunque conocida en los círculos técnicos, cobró nueva relevancia tras el episodio de principios de enero. La Comisión de Finanzas del Senado, en una audiencia privada con representantes del Departamento del Tesoro, inició un mapeo de los instrumentos bilaterales que solo contaban con compromisos condicionados a la buena fe de las partes, sin dispositivos de resolución formal de controversias. El Departamento de Estado, por su parte, reactivó las consultas jurídicas internas sobre la posibilidad de internalizar parcialmente los dispositivos bilaterales mediante regulaciones administrativas autónomas, en un intento por reducir la exposición a suspensiones unilaterales. A partir de ese momento, el debate institucional pasó a involucrar también a actores del sector productivo. La Cámara de Comercio Americana en China envió un dossier al Consejo de Seguridad Nacional, alertando sobre el riesgo de que la percepción de inestabilidad regulatoria, aunque restringida a algunos sectores, provocara una retracción más amplia de las inversiones directas de empresas estadounidenses en territorio chino. El documento también indicaba que, por parte china, no había movimientos jurídicos internos que apuntaran a la consolidación definitiva de los compromisos asumidos. En otras palabras, la asimetría no solo se daba en la práctica, sino también en el marco normativo que sustentaba la continuidad del entendimiento técnico. La Embajada de Estados Unidos en Pekín confirmó, a través de canales diplomáticos no públicos, que no se había publicado ninguna nueva ordenanza, resolución o instrucción normativa en los organismos reguladores chinos desde la firma del memorando. Esto reforzó, en el plano técnico, la interpretación de que el acuerdo nunca alcanzó un grado de institucionalización plena. Esta convergencia ayuda a comprender por qué organismos como la Administración de Seguridad en el Transporte y la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca iniciaron simultáneamente revisiones internas sobre dependencias estratégicas críticas.
Los informes preliminares indicaron que incluso sectores considerados resilientes, como la cadena de suministro de semiconductores con origen diversificado, presentaban puntos de estrangulamiento aún sin resolver. La cadena de componentes magnéticos, esenciales para las tecnologías aeroespaciales y los vehículos eléctricos, se citó como vulnerable a las medidas discrecionales de exportación por parte de Pekín. Lo mismo ocurrió con los catalizadores químicos utilizados en procesos industriales a gran escala, cuyo suministro seguía concentrado en 3 proveedores ubicados en provincias bajo el control regulatorio directo del Ministerio de Comercio chino. La constatación de que las ganancias esperadas de la suspensión de aranceles y la liberación de cuotas no se tradujeron en cambios estructurales tangibles reforzó en múltiples instancias federales la percepción de que el ciclo iniciado en el primer semestre de 2025 había agotado su capacidad de generar previsibilidad. Al mismo tiempo, el Departamento de Agricultura tuvo que revisar las estimaciones de exportación que a finales del año anterior preveían un aumento de las ventas de soja al mercado chino. La promesa de adquisición de volúmenes significativos, realizada en declaraciones públicas por el equipo económico de la administración, no se vio reflejada en la evolución de los contratos firmados a lo largo del último trimestre. La Contraloría General de Exportaciones Agroindustriales constató que el número de envíos efectivos cayó un 17% en relación con el mismo periodo del año anterior, incluso con tarifas reducidas. Esta contradicción generó dudas sobre la demanda real de China, especialmente después de la confirmación de que las reservas estratégicas de China se habían reforzado con importaciones récord de América del Sur en los meses anteriores. El Consejo de Productores del Medio Oeste elaboró un informe técnico en el que indicaba que las compras chinas de soja estadounidense se estaban realizando con objetivos diplomáticos puntuales y no con fines de abastecimiento a gran escala. El informe circuló entre los asesores legislativos y fue citado en sesiones técnicas de subcomités agrícolas. Mientras tanto, la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio comenzó a revisar los modelos de proyección a medio plazo para los sectores en función del comportamiento de las exportaciones chinas. La industria de los vehículos eléctricos, por ejemplo, vio ajustadas a la baja sus expectativas de crecimiento después de que los proveedores informaran de retrasos en la liberación de materiales clasificados como de doble uso. El impacto de esta reclasificación, realizada sin previo aviso por las autoridades chinas, fue inmediato en los calendarios industriales. Los fabricantes de automóviles estadounidenses con fábricas en Michigan y Ohio solicitaron reuniones de emergencia con representantes federales para comprender los límites reglamentarios del acuerdo vigente. En esas reuniones, se descubrió que la reclasificación de los insumos se había realizado sobre la base de la legislación aprobada en abril de 2025, pero cuyos efectos habían sido suspendidos temporalmente por razones diplomáticas. La suspensión, ahora revertida, volvió a poner de manifiesto los riesgos inherentes a la ausencia de un mecanismo formal de estabilidad institucional. Con ello, la narrativa de que el acuerdo representaba un cambio de rumbo también perdió fuerza entre los bastidores industriales. La percepción de que Estados Unidos había cedido dispositivos arancelarios y normas de concesión de licencias a cambio de promesas no vinculantes se extendió por diferentes ámbitos del gobierno. Los informes internos de la Asesoría Estratégica de la Casa Blanca comenzaron a utilizar el término compensación asimétrica a corto plazo, sugiriendo que los beneficios obtenidos no justificaban el grado de apertura regulatoria concedido.
El Departamento de Defensa, aunque sin emitir declaraciones públicas, comenzó a reforzar las existencias de materiales críticos y a reactivar contratos con proveedores alternativos en países aliados. Las Fuerzas Armadas retomaron los protocolos de contingencia para sustituir los componentes chinos en los sistemas de comunicación y navegación, incluso antes de que hubiera señales de una ruptura formal. La interpretación institucional dominante era que, aunque no había una crisis declarada, el ciclo de flexibilización había llegado a su fin y que la reconfiguración de las prácticas comerciales exigiría ajustes autónomos por parte de Estados Unidos. La forma en que múltiples organismos reaccionaron a una suspensión no declarada revela un patrón recurrente en las disputas comerciales de alta complejidad. La asimetría en la capacidad de traducir los gestos diplomáticos en efectos regulatorios. En este caso, China mantuvo en funcionamiento sus principales instrumentos de control y solo suspendió dispositivos adicionales que podrían tensar aún más la relación. Por su parte, Estados Unidos, al flexibilizar las normas y suspender los aranceles, creó un ambiente de expectativas que no se materializó en resultados verificables. Esta diferencia estructural de enfoque se convirtió, en la práctica, en un desequilibrio operativo que ahora se reconoce entre bastidores como un error de cálculo. Al no condicionar sus concesiones a la adopción formal de compromisos legales por parte de la contraparte, la administración amplió el margen de maniobra de un socio que operó, en todo momento, dentro de una lógica táctica de reversibilidad. Por eso, para quienes siguen de forma crítica el desarrollo de estas negociaciones, comprender las capas institucionales involucradas es tan importante como observar los anuncios públicos. En este sentido, nuestro trabajo ha consistido precisamente en reunir estas señales dispersas, conectar las piezas técnicas y ofrecer un cuadro analítico más amplio de los movimientos que a menudo escapan a la actualidad inmediata. Persisten las diferentes interpretaciones sobre lo que realmente ha cambiado a nivel institucional tras la decisión china de revertir las medidas relacionadas con la facilitación del comercio. Para un grupo de expertos vinculados a centros de análisis de política exterior, el episodio representa el colapso de una expectativa estratégica construida a partir de evaluaciones excesivamente benévolas sobre la disposición de China a operar dentro de esquemas de previsibilidad comercial incompatibles con su estructura interna de control regulatorio. Según esta interpretación, Pekín nunca se comprometió genuinamente con un modelo de apertura equilibrada, sino que solo aprovechó un periodo de acomodación circunstancial marcado por la pospandemia y la reorganización de las cadenas de suministro globales. La redacción vaga del memorándum técnico, la inexistencia de incorporación normativa en el plano nacional y la preservación de mecanismos paralelos de supervisión se señalan como indicios de que la estabilidad observada era, desde el principio, contingente, irreversible. Por el contrario, una segunda línea analítica desplaza el foco del problema al interior del sistema institucional estadounidense. Los juristas que siguen los trabajos de la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso argumentan que el fracaso no se debe a la esencia del acuerdo firmado, sino a la incapacidad del poder legislativo para crear instrumentos internos vinculantes capaces de conferir densidad jurídica a los compromisos asumidos. Según esta interpretación, no hubo un esfuerzo sistemático por convertir el memorando en normas que orientaran, aunque fuera de manera indirecta, la actuación del Poder Ejecutivo. El resultado fue una política de flexibilización desprovista de sustento institucional, en la que se implementaron concesiones sin salvaguardias mínimas. Para este grupo,
El reto no reside en redefinir la relación bilateral con China, sino en revisar los métodos internos de formulación de compromisos económicos, sobre todo cuando la contraparte actúa con un alto grado de autonomía normativa. En la etapa actual, la controversia se centra en la delimitación entre los acuerdos ejecutivos de carácter técnico y la necesidad de dotarlos de mecanismos básicos de responsabilidad mutua. Algunos analistas defienden que debería revisarse el propio modelo operativo de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, ampliando la participación del Congreso en los ciclos de negociación e instituyendo revisiones periódicas obligatorias de los compromisos firmados. Aunque aún está en fase embrionaria, esta propuesta encuentra resistencia en sectores que temen una politización excesiva de las negociaciones comerciales. Aún así, está ganando apoyo entre los parlamentarios preocupados por la repetición de episodios en los que se anuncian públicamente concesiones, que posteriormente son deshechas por la contraparte. El hecho de que la suspensión de las promesas chinas no haya provocado una respuesta formal del gobierno de los Estados Unidos refuerza la percepción de que el acuerdo institucional vigente dispone de pocos instrumentos para contener o reaccionar ante movimientos asimétricos. Los datos disponibles indican que la última vez que se internalizó un memorando ejecutivo con impacto arancelario mediante una regulación complementaria fue a principios de la década anterior, en un contexto geopolítico sustancialmente diferente y con un nivel de riesgo estratégico considerablemente menor. Este historial ayuda a comprender por qué, en la coyuntura actual, la reversión parcial de las medidas por parte de China produjo efectos inmediatos, pero no encontró respaldo jurídico que permitiera activar mecanismos arbitrales o cláusulas automáticas de represalia. La inexistencia de estos dispositivos, reconocida por los expertos como una fragilidad estructural, vuelve a colocar al sistema estadounidense ante un dilema recurrente: ¿cómo garantizar la previsibilidad en un entorno institucional que privilegia la rapidez de la acción ejecutiva, pero carece de instrumentos correctivos eficaces cuando deja de existir la reciprocidad? Además, hay interpretaciones que minimizan el alcance del episodio, sosteniendo que la reversión no altera de manera significativa los principales flujos de la economía bilateral. Para estos observadores, el sistema ya se habría ajustado a las fluctuaciones regulatorias y tarifarias, y las empresas más expuestas habrían desarrollado estrategias para operar en escenarios de incertidumbre. Sin embargo, esta visión ha sido cuestionada por los gestores de riesgos en sectores considerados estratégicos, que alertan sobre el desgaste progresivo de los mecanismos de compensación. La reciente reclasificación de los insumos tecnológicos promovida por China, incluso sin cambios formales en las tarifas, ha generado obstáculos operativos que exigen la reconfiguración de procesos y ajustes logísticos, con costos concretos e impactos en la planificación a medio plazo. La idea de que estos efectos ya estarían plenamente incorporados a los precios no encuentra respaldo entre quienes siguen continuamente los ajustes internos. Los expertos en relaciones internacionales que trabajan en consejos estratégicos multilaterales consideran que el episodio puede tener consecuencias más amplias sobre la forma en que Estados Unidos lleva a cabo las negociaciones en contextos marcados por la asimetría normativa. El uso deliberado del silencio institucional por parte de Pekín, al suspender compromisos sin revocarlos formalmente, preservando la apariencia de continuidad, pone de manifiesto un grado de sofisticación diplomática difícil de neutralizar con los instrumentos actualmente disponibles en el marco regulatorio estadounidense.
La capacidad china de ajustar su actuación sin romper explícitamente con los dispositivos existentes le permite mantener abiertos los canales de diálogo, al tiempo que consolida, en la práctica, una posición ventajosa. Este patrón de comportamiento alimenta una tensión estructural dentro del sistema político de Estados Unidos. Por un lado, limita las reacciones inmediatas por la ausencia de una base legal inequívoca. Por otro, impulsa demandas de reformas institucionales que hagan los acuerdos más vinculantes. Sin embargo, estas reformas implican una mayor participación legislativa, lo que puede reducir la flexibilidad en futuras negociaciones. El dilema, por lo tanto, trasciende el episodio específico y se proyecta sobre el propio modelo de gobernanza comercial estadounidense. Se trata de una cuestión de diseño institucional, cómo equilibrar la agilidad y la resiliencia, y cómo evitar que la búsqueda de la estabilidad resulte en exposiciones unilaterales difíciles de corregir. Mientras no se llegue a un consenso sobre qué dispositivos son necesarios para garantizar la previsibilidad en relaciones bilaterales de gran complejidad, episodios similares al observado en enero tenderán a repetirse con variaciones tácticas e impactos desiguales. El sistema reacciona, pero no se anticipa, se ajustan, pero no neutraliza. Y cuando se inicia el proceso de reequilibrio, se produce de forma fragmentada, con múltiples agencias actuando en paralelo, sin un eje claro de coordinación. El efecto es una sensación permanente de adaptación, sin que haya una consolidación institucional efectiva. La política comercial de los Estados Unidos permanece, así, expuesta a dinámicas en las que la formalidad de los acuerdos no garantiza por sí sola su operatividad a largo plazo. Ante este entorno en constante cambio, es indispensable seguir los acontecimientos con atención analítica. Las implicaciones más relevantes rara vez se manifiestan en anuncios de gran visibilidad, sino en señales discretas que indican cambios de trayectoria. Es en este espacio donde este canal se mantiene vigilante, atento a los movimientos menos aparentes que gradualmente redefinen los contornos de la política institucional.